Sublime Records presenta. Okay. Empezamos en 3, 2... ¡Holis! Bienvenidos a Burbuja Literaria. Yo soy Katia León y esta es una ocasión muy especial. Ya sé que están viendo a Juan reírse, pero es la tercera vez que intentamos grabar esta intro. Ok. Sí, perdón. Es la primera vez que hacemos esto en formato audio, entonces... Y video. Y video. De hecho, bueno... Ya nos saltamos la introducción, Ya pero nos no saltamos la importa. introducción, pero bueno, ok. Sí. Lo que iba a pasar a continuación es que les iba a decir que aquí me acompaña Juan Zavala, el productor del podcast. Mucho gusto a ti, Katia, a todos los que nos están viendo. Y Bruno. Bruno Muredu. Hola. Como Hola a les todos. había dicho en la intro original de Sí. lo que iba a ser esta mesa de diálogo, pues es un invitado muy especial que siempre nos está acompañando de alguna u otra forma. Yo sé que no lo ven en todas las mesas, pero está apoyándonos en todos los capítulos. Sí. Aquí Entonces, estamos muy contentos de reunirnos para iniciar con estas mesas de diálogo. Ya Sí. es pues la segunda ocasión en que lo hacemos. Vamos con la tercera temporada del podcast. Ajá. Y bueno, con la segunda de las mesas Sí, de diálogo. es que bien interesante. Creo que no lo dijimos anteriormente en la intro fallida que grabamos hace rato, pero la mayoría de las mesas las hacíamos de manera virtual, ¿no? Entonces era pues un formato diferente y con la lejanía, sí. Y pues nos aventuramos esta vez a hacerlo en formato audio y en formato video ustedes. Entonces, sí es nuevo, ténganos paciencia. Pero igual estamos muy, muy emocionados. Sí. Sí, entonces, bueno, me parece algo muy lindo estar reunidos nosotros tres porque ya es como un poquito tradición que de vez en cuando nos reunamos a platicar Sí. sobre algún tema literario y que en esta ocasión es la literatura de pandemias y, bueno, lo que mencionaba era que Juan fue el que propuso este tema. Sí. Y lástima que se perdieron su primer comentario al respecto, pero nos estaba contando un poquito de las lecturas que ha hecho acerca de todo esto pues de las enfermedades, el contagio, las pandemias. Entonces no sé si quieras pues retomar eso. Sí. Igual, como comentaba anteriormente y como se los comento a ustedes ahorita que están aquí, yo soy súper fan de los zombies, ¿no? O sea, me encantan los zombies. Ya saben que me gusta mucho la literatura de terror. Y tengo, de hecho, un ensayo que habla al respecto de las epidemias zombie, ¿no? Y sí he tenido como varios acercamientos a la literatura de pandemias o de plagas. Y les comentaba, por ejemplo, creo que el cuento que primero leí fue La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, que es de hecho una historia bien interesante. Ya más adelante les contaré, pero está muy chido, léanlo. Es de los cuentos no tan conocidos de Edgar Allan Poe y pues ahí lo pueden encontrar. También he leído, por ejemplo, Soy Leyenda, que... Ay, perdón. Oh. Cocho. No. Soy Leyenda de Richard Matheson, que pues es una historia bien interesante. Hay una película, de hecho, con Will Smith, que no le hace justicia al libro, pero está igual de buena. Me gusta. No sé si la han visto ustedes o qué show. Pues el libro yo no lo he leído, mentiría. Pero de la película sí no puedo comentar mucho al respecto porque realmente no tengo todo en mi memoria. Uh-huh. Lo único que, o sea, que a grandes rasgos recuerdo, pues es que él era como tipo el último humano, el Sí. último sobreviviente. Tenía pues su perrita. Y pues eso, como que era toda la situación apocalíptica del fin del mundo. Sí.
¿Se acuerdan que les comenté hace rato que yo me acordaba de máquinas? Ajá. Es que estoy Ajá. confundiéndola Con con Soy Robot. Soy Robot, A ver, sí, ¿sí? sí, exacto. Yo Robot. Yo Robot. Sí. Ay, qué oso. Pero, no, esa sí no la he visto. Ajá. No la he visto, perdona. No, está Pero bien. la de Yo Robot también es muy buena. Es buena. Sí. Ha hecho bastante películas interesantes de ciencia ficción, ¿no? Porque a final de cuentas creo que Soy Leyenda también tiene como esa... Como distópico, ¿no? no sé si porque la distopia pues involucra al Estado, pero Mm, sí como ciencia ficción un tanto devastadora y apocalíptica, ¿no? sí. Y bueno, por ejemplo, también he leído The Stand de Stephen King, que les decía que este libro de Stephen King causó cierta polémica en Estados Unidos cuando llegó el COVID, porque parecía epifánico todo lo que pasaba en The Stand, o mejor conocido aquí en Latinoamérica como Apocalipsis, o incluso hubo una edición llamada La Danza de la Muerte Roja, creo, Ok. algo así, que bueno, la Danza de la Muerte es algo que se practicaba en la Edad Media con la peste bubónica, me parece, o la peste negra, mejor dicho. Entonces está bien interesante también esa referencia literaria. Y bueno, ya más en Latinoamérica, he leído, por ejemplo, La Ocasión de Juan José Saer y Salón de Belleza de Mario Bellatín, que bueno, ahí podríamos discutir, ¿no? Pero pues sí tengo un tipo de Sí, recorrido. es un amplio repertorio. Sí, Y sí. sí, es que, a ver, personalmente no es un tema en el que yo esté muy involucrada. Y, o sea, lo poco que puedo recordar de haber leído, pues, obras que mencionen esta cuestión de la enfermedad o del contagio, en Ajá. sí solo puedo pensar en La Ocasión de Juan José Saer con todo esto de la fiebre amarilla y en Edipo Rey por la cuestión de la peste, pero eso es algo que podemos comentar un poco más adelante. Pero, Bruno, no sé qué has Ah, leído tú. como les comentaba, en los libros de fantasía épica y todas esas cosas, como se concentran en el mundo medieval, o bueno, se inspiran mucho en el medioevo, es como que hay muchos elementos y uno de ellos es la enfermedad, ¿no? Sí. Como pues esta catástrofe, pero también como pues el castigo divino a los Sí. pecados y todo esto. Sí. Entonces, no son como tal el tema principal de las obras que he leído, pero sí recuerdo como, no sé, la ambientación de dónde está la enfermedad es como Sí. en los barrios bajos o en la gente pobre o este tipo de cosas, pero también que llega incluso como a otro tipo de personajes que ya son como los principales, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, retomando esta cuestión que dices de a quiénes llega la enfermedad y cómo llega, pues estaba pensando un poco en la cuestión de que al menos en obras ya pues que podríamos considerar más antiguas, como podría ser Edipo Rey, pues es literatura griega, es literatura clásica, pues era el castigo divino. El castigo divino y Sí. bueno, retomando la historia de Edipo Rey, pues era un castigo divino por la muerte, el asesinato del rey Layo, Exacto. que había sido irónicamente a manos de Edipo. Ujú. Y entonces el pueblo estaba sufriendo y es algo que me llama mucho la atención porque no es Edipo, no es Yocasta, no es nadie en la realeza, es el pueblo el que está expiando los pecados de la familia real y es algo muy interesante. Sí, sí, es que esa obra de Edipo Rey es bien curioso porque justamente creo que Sófocles, que fue el escritor que la hizo, La peste de Tebas, ¿no? O sea, donde se desarrolla Edipo Rey. Creo que también es un tanto una representación de la epidemia que había en Grecia en ese momento, y creo que eso podríamos decir, o creo que podría ser como un elemento de ficción histórica. No sé si toda la literatura de pandemias esté relacionada a ese tipo de ficción histórica. ¿O qué Pues, opinan?
Pues es que es un gran tema, ¿no? O sea, para ficcionalizar, Ujú. porque es una catástrofe, es un tipo de Sí. catástrofe que nos involucra a todos como sociedad y como seres en común. Ajá. Y pues, no sé, supongo que da mucho para el terror, Sí, Sí, porque- bastante. ajá. Sí. Sí. porque involucra muchas cosas, no solamente la muerte, sino también cómo se vive con eso, cómo se Ajá. sobrevive con eso más bien. Sí. Las repercusiones psicológicas o las repercusiones, Sí, sí, sí. El miedo. el miedo. Por ejemplo, ahorita nosotros sabemos que hay repercusiones, ya que lo vivimos, sabemos que hay repercusiones psicológicas, económicas, sociales, Sí. de relación, ¿no? Entonces, creo que es un buen tema para sacar muchas historias. Entonces, pues sí, supongo que de eso sí se puede hacer mucha ficcionalización, Sí. ¿no? Sí, bastante. Y tanto en el aspecto histórico, como mencionas, como ficción Ujú. histórica, y como lo mencionabas, un poco de terror, ¿no? Porque sí, está ahí Sí, sí, el sí. miedo. Y bueno, me estaba acordando, no sé si tú, Juan, hayas visto esta serie, se llama Merlín. Bruno sé que la ha visto. Ah, Porque la vimos juntos. son roomies, para los que no sepan. Hemos visto muchas cosas juntos. Bueno, yo he visto esta serie un par de veces. La vi primero yo sola, luego la vi con Bruno precisamente porque se la Ujú. estaba recomendando. Hay un capítulo en la que creo que en ese momento todavía es príncipe, el príncipe Arturo de Camelot, Ujú. mata a un unicornio y el unicornio era como un animal sagrado y muy importante. Entonces, Ujú. Ok. Arturo desata una maldición precisamente por haber matado el unicornio. Y es que él estaba de cacería, ve al unicornio, lo ve como un gran trofeo, le corta su cuerno y se lo Sí. lleva a su padre, el rey, como una especie de premio. Pero al hacer eso, desata una maldición. Y en una de las formas que afecta a Camelot, porque sí, él es el príncipe y en teoría la maldición debería ser para él, pero Ujú. junto con él se lleva a todo el pueblo, es una peste. La gente empieza a enfermar y empieza a morir. Ujú. Y la gente tiene mucho miedo, está aterrada precisamente porque no saben qué está pasando, no saben de dónde viene todo esto. Y Arturo tiene que arreglar esa situación para que la gente no siga muriendo. Sí. Ujú. Pues yo creo que tiene que ver, o sea, bueno, lo que saco yo de eso es el castigo, ¿no? Ajá. De Divino, que sí. por una persona pagan todos, Sí, ¿no? Y sí, la sí. culpa. Y creo que viene también como un poco de, pues, la tradición, ¿no? De estas pestes que son como, queremos entenderlo, no tenemos los medios científicos para entenderlo y comprenderlo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de que esto nos esté sucediendo, ¿no? Y se va como a lo mítico o a lo fantástico para darle explicación un poco. Sí, pues de hecho era algo que hablábamos en la segunda Ajá. mesa, ¿no? De las culturas antiguas. La mitología. Exactamente, daban como la explicación a través de lo inefable. Bueno, más bien lo inefable lo daban a través de lo fantástico, ¿no? Porque pues no había cómo explicarlo. Y es que todavía hasta nuestros días se pasa ese tema, ¿no? Como el castigo de las enfermedades. Como Sí. les decía, esa vez que estábamos hablando del SIDA y de Sí, igual el por COVID, supuesto. porque se le da a un cierto sector que tiene culpa sobre algo, ¿no? Que es, por ejemplo, el Sí. SIDA. Tenemos culpa porque según estamos yendo en contra de los designios divinos Exacto, ¿no? sí. por tener relaciones homosexuales Ajá. y todo el degenere, ¿no? Sí, exacto. Y el COVID fue como de que porque se comen a los animales, digo, tampoco Sí, yo claro. digo que está bien, pero no culpo a un cierto sector ni a una cierta parte de la población Exactamente. mundial. Sí. Sí. Ah, Bu- no, sí, adelante, Sí, Juan. gracias. Bueno, mencionando eso que dicen del terror y espero no ponerme muy snob, algo bien interesante dentro de la filosofía o la ontología, por decirlo así, pues es justamente el miedo a no cumplir el destino, ¿no? El hombre es dueño de su destino y en este momento, al no serlo, pues pasa eso, al terror. Por mencionar, por ejemplo, a Heidegger, ¿no? Que dice que lo propio de la condición humana es subsistir. Las personas están obligadas, casi condenadas, a buscar conceder sentido a sus vidas
Es decir, buscar un carro, buscar tener familia. O sea, cosas que le den sentido a esta existencia, ¿no? Y esta existencia resulta siempre resulta inevitable enfrentarse a cosas que no puede controlar el humano, como la enfermedad, la decrepitud y la muerte, ¿no? O sea, el humano, si fuera quizás eterno, pues no se preocuparía de estas cosas, ¿no? Y entonces no es extraño entonces que existe este miedo, este temor, y pues sobre todo la razón de intentar superar o atenuar estos temores, ¿no? Estos 3 temores: enfermedad, decrepitud y la muerte. Entonces sí, es muy desolador, es un cuadro muy desolador pensar que la muerte está sobre la vida, ¿no? El dominio de la muerte sobre la vida, por eso como que suena muy catastrófico. Sí, totalmente. Ahorita que estabas diciendo eso, recordé, o sea, no lo tenía para nada en mente, pero ahorita que estabas diciendo eso... Hizo clic. Sí, hice clic. Sí. Es que la cuestión con los vampiros es que son inmortales. No los afecta claro. nada, o sea, tienen sus debilidades, ¿no? Conocidas como el sol y Bella demás. Swan. Sí. Perdón, No, está bien. Es que yo estaba acordando, no sé si alguno de los dos en algún momento vio The Vampire Diaries. Yo lo vi No. hace muchos años cuando estaba de moda The Vampire Diaries y también Sí. Crepúsculo. Pero ahorita que dijiste eso, me acordé que, están los vampiros y la mordida del hombre lobo, de los licántropos, los mata. Y es como una especie de enfermedad que los va matando lentamente. Y todos los vampiros odian a los hombres lobo, les tienen miedo precisamente porque una mordida de un hombre lobo los mata. Sí. Y entonces en la serie ya hay muy pocos hombres lobo porque el temor de los vampiros era tanto que los cazaban hasta casi extinguirlos, porque les tenían mucho miedo a su mordida. Y hay un episodio en el que una vampiro, que es una original, que tienen que suceder muchas cosas muy específicas para que ella pueda morir, pero precisamente tiene los efectos de un envenenamiento por el veneno de un lobo. Y ella está así como sufriendo y todo eso, pero ella dice, no importa, sea lo que sea, porque ella no sabe que es por el veneno de un lobo. No importa, sea lo que sea, soy inmortal, se me va a pasar. Y tras, que no. No, sí se salva. Pero, o sea, lo que yo estaba pensando es la importancia de eso, ¿no? De que lo que causa terror es precisamente la muerte. Y en ese, o sea, me hizo clic porque ella estaba como, sí, me siento terrible, estoy fatal, pero no me importa porque yo sé que no voy a morirme. ¿Sabes? Lo que sea que va a pasar. Sabes que acabas de explicar el concepto de la finitud de Heidegger con un ejemplo de vampiros. Estarían orgullosos en nuestra facultad. Ojalá se explicaran la filosofía con series. De vampiros adolescentes. Pues es justamente eso. De hecho, no sé, ayer que charlábamos sobre los viajes de Gulliver, ¿no? Me parece que estos seres también eternos, que realmente no es como los seres eternos que últimamente vemos como en Crepúsculo, ¿no? Estos vampiros que pues están más alienados al capitalismo perpetuo, por eso pues disfrutan mucho sus vidas. Pero en el caso, por ejemplo, de Gulliver, que hay una parte en el que este personaje viaja a una isla donde hay gente inmortal, pues la gente inmortal aquí es completamente diferente, ¿no? O sea, es... Sí, totalmente, porque tenemos muy asociado el concepto de inmortalidad con la eterna juventud. Exacto. Y la inmortalidad no está necesariamente ligada a la eterna juventud. Claro, tenemos esta imagen del vampiro como un ser que es inmortal, que nunca envejece. Y lo que hace esta obra de los viajes de Gulliver es que se encuentra así con personas inmortales, pero que siguen envejeciendo. Y no mueren, y se degeneran, y están ya en un estado muy lamentable en el que lo mejor sería que murieran, pero son inmortales, y entonces siguen con vida. Es una cuestión muy interesante de analizar porque la eterna juventud y la inmortalidad no están necesariamente ligadas. Exacto. Y pues bueno, yo considero que más que nada...
bueno, en este caso la pandemia del COVID que llegó en el 2019 y pues se expandió por el mundo en el 2020, nos impidió pues prácticamente encontrarle un sentido a la vida, porque nos la pasábamos en casa, encerrados, que era pues obviamente lo más sano, pero pues también empezabas a perder estos elementos que el hombre busca, ¿no? Entonces, pues creo que por eso nos daba tanto miedo no cumplir estas metas, no realizarnos como humanos. También quizás. el cambio, ¿no? Porque es Ajá. que hay un antes y un después del COVID. O sea, Sí, nuestra vida ya no es igual. Nada tiene que ver con cómo vivíamos antes del COVID. Y, sí. por ejemplo, yo creo que era la incertidumbre la que más nos dañaba a todos. Sí, De cuándo se va a acabar, se va a acabar, se Sí. acabó. De alguna forma nos hemos acostumbrado. Exacto, nos hemos claro, adaptado. como en muchas pandemias más que ha habido. Y bueno, si quieren, para retomar los temas literarios, Sí, claro. yo tengo algunos elementos comunes que podemos como encontrar en este tipo de literaturas, ¿no? Por ejemplo, por lo general en todas la literatura o las pandemias como motivo literario, el origen, se trata siempre de buscar el origen de la peste, ¿no? Por ejemplo, en lo que es, que creo que tú tienes un poquito más sobre Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe, por ejemplo, pues ahí también, Sí. que viene de hecho la peste desde el occidente, ¿no? Que bien curioso, ¿no? Ujú. Que era la peste bubónica, me parece. Sí, pues es que si no tengo mal el dato y bueno, como referencia, porque de ahí recuperé mucha información y si quieren ir a verlo, hay una charla de la UNAM que se llama Grandes Maestros de la UNAM, que es con Margot Glantz. La pueden buscar así o pueden buscarla como literatura de contagio, también la pueden encontrar así. Y es que Daniel Defoe nació aproximadamente en 1660 o algo así, Sí, y para 1665 empieza a haber una peste que es que le toca vivir, o sea, era muy pequeño, pero le toca vivir esa peste. Y uno de sus tíos llevó un diario durante el tiempo que duró la peste. Entonces, eventualmente Daniel Defoe ya, pues como adulto y escritor, recupera el diario de su tío y pues sus recuerdos también, obviamente, para escribir esto que tú dices del año de la peste. Y bueno, él escribió esto del año de la peste como una especie de preparación y advertencia porque en Holanda había iniciado una peste que podía llegar a Inglaterra, que al final de cuentas no llegó, pero Daniel Defoe ya estaba como con esta idea de que la peste se propaga y ya le había tocado vivir una, entonces fue como el recuperar ese recuerdo de lo que ya había pasado y preparar a la población para lo que podría ser una nueva peste, que al final no llegó a Inglaterra, se quedó en Holanda, pero de ahí retoma Daniel Defoe pues esta cuestión de la peste. Y bueno, o sea, otra cosa que de hecho recupero de lo que decía Margot Glantz en esa charla, en esa conversación, es que en ese entonces la peste se propagaba por los barcos. sí, qué interesante, ¿no? O sea, porque, bueno, hoy en día sustituimos el barco por el avión en este caso y pues es interesante porque Inglaterra, bueno, en ese entonces era pues o todavía lo es, un estado bastante imperialista, comercial, entonces es como los pobres son los que pagan las consecuencias en este caso, pues por este como tipo comercio casi capitalista, ¿no? Que por ahí ya iba empezando. Pues es que en sí las pestes se han dado, o sea, de las que se tienen registro, pues gracias al comercio ahora, pues a la globalización, pero estaba recordando también el emperador romano Marco Aurelio. Fue un emperador muy importante, es muy reconocido porque Roma fue un imperio impresionante y con Marco Aurelio llegó como una especie de apogeo, llegó como a un nivel como de modernidad muy impresionante para el momento. Y una de las cosas que destacaban en Roma eran las conexiones que tenían entre sus ciudades del imperio.
tenían muchos caminos. Ahí no era la cuestión de los barcos, obviamente no había aviones ni nada, pero Claro. estaban muy conectados porque el comercio era muy importante para el imperio y tenía muchos caminos. O sea, tenemos este famoso dicho de todos los caminos llevan a Roma. Y precisamente el comercio y los caminos, que eran una de las grandes fortalezas del imperio, también era una de sus más grandes debilidades porque a través de esa interconexión de ciudades se propagaban las enfermedades. Y una de esas enfermedades, una de esas pestes, llegó hasta el emperador. Y el emperador murió a causa de una de esas enfermedades transmitidas a través del comercio. Y es una cuestión también muy interesante. Y eso es lo que les da miedo también. O sea, porque nosotros estamos súper conectados. Nos llega la enfermedad por todos lados. Sí, no es exacto. como que podamos distinguirnos de pobres y ricos. Ya es viral, exacto. Sí. Ajá. Justamente, qué bueno que lo mencionas porque ya que les había mencionado, por ejemplo, La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, creo que Edgar Allan Poe intenta hacer eso. Les platico rápidamente una sinopsis del cuento. Es un príncipe, el príncipe próspero, que a su reino llega la muerte roja, esta epidemia de enfermedad, que hace que sí, está bastante interesante. Y lo que él hace es encerrarse con todo su gremio, ¿no? Con todos sus, no solo súbditos, sino más bien la clase alta de su imperio. Pero bien extraño, llega la muerte roja a un baile que él está haciendo. Entonces, está epifánica, está mucha alegoría, pero pues es algo que creo que se ve hoy en día, ¿no? O sea... Es que yo les tengo un chismecito. A ver, Tengo a un ver. chismecito. No estaban ustedes... Bueno, ya. Yo conocí la historia de un señor que es, pues, dueño de una empresa, ¿no? Era dueño de una empresa. Y... Di nombres. No Es cierto. puedo. Pero lo que pasa es que él no quería dejar que durante la pandemia, no quería que sus empleados fueran a su casa. Quería que estuvieran trabajando ahí. Ajá. Entonces, pues estuvieron así, trabajando hasta que se empezaron a enfermar. Y Ujú. la enfermedad, pues él Sí. no la tomaba en serio hasta que se contagió él. Ahí está. Y el único, o sea, lo más irónico, bueno, no es irónico, bueno, lo más chistoso, Poético, quizás. vemos, es que el único que se murió fue él. Oh, Dios mío. Ajá, y toda, o sea, la avaricia de tener su empresa trabajando sin importarle la vida de los empleados, Pues es justamente La Máscara de la Muerte Roja. Ahí está. Mira. le hizo así en la vida. Le dijo, no, es que por no proteger, digamos, y por seguir produciendo dinero, Sí. no tomó las medidas sanitarias Ajá. y pues se murió y ya Sí. ahora están, bueno, ya no voy a decir más información porque Sí. quién sabe, ¿verdad? Pues sí, es como suelen decir, ¿no? La vida imita al arte o algo parecido. Y bueno, regresando con los elementos, otra de las cosas que suele haber en este tipo de literaturas, pues es la descripción general de la sintomología y la epidemiología. O sea, describen pues la enfermedad, cuáles son sus síntomas y demás, ¿no? Consecuencias de la enfermedad de los animales, algo bien interesante, ¿no? Los animales también suelen tomar un papel importante. Ahorita que ya lo mencionaba, ¿no? La ignorancia de la ciencia y la inexistencia de un remedio alguno para curar, ¿no? En todas las tipo de literaturas de pandemias, por lo general siempre hay ese elemento de, pues es que no hay cura. Pues sí. Como también no sé, seguramente lo escuché en algún lado, porque lo tengo aquí grabado, de Sí. que nosotros no tenemos depredador natural. Ya. Ah, ok. O sea, como vivimos, Sí, claro, claro. a lo mejor el otro humano, tal vez, Claro. Pero no hay, Pero no hay. un enemigo que digamos, Ajá. este animal... me come a mí y Ajá. así la cadena. No, No, estamos en la cima. estamos en la cima y el único que nos puede matar es un virus.
Sí. Ese es nuestro depredador natural. Entonces, hablar de terror es lógico Sí, claro. poner en el centro los virus. Porque, pues, Sí. ¿cómo se contagia? Por el aire. ¿Qué hacemos nosotros? Respiramos para vivir. Entonces, es Sí. como el enemigo está por todos lados. Se Sí, propaga sí, sí. por el aire. Bueno, que el COVID, pues, ya tenemos sus características, ¿no? Pero Ajá. Es como el miedo al otro también, ¿no? O sea, de que me toque, de que... O sea, es muy raro, pero por ejemplo en los zombies casi siempre se ve el miedo al otro, a que te muerda, a que te haga algo, y es algo bastante... de hecho, lo estábamos platicando, ¿no? Sí. Hace unos días de los otros. De tener que no hacerle frente al problema y más bien desplazarlo hacia Exactamente. esos sectores, como les estaba platicando, de los chinos o de los Ajá. LGBT, Claro, con sí. las enfermedades que en realidad Ujú. no distinguen si son chinos o si son LGBT. Exactamente. Pasa y se transmite de muchas formas, ¿no? Bueno, el SIDA, pues sabemos que Claro, es por claro. contacto sexual, las inyecciones, bueno, las jeringas y esas cosas, pero De hecho, hubo un tiempo, ¿no? Bueno, no me tocó a mí, nací en los 90, creo que ustedes también está 98. en 90, pero en ese tiempo, cuando iba, bueno, había como un tipo de mito que decía que si ibas al cine, revisaras tu asiento porque había gente que te estaba inyectando con el virus, ¿no? O sea, está como Guau. sí. Yo sí. nunca escuché eso. también de que según venían en los plátanos. Ajá, sí. Ajá, pero Ay, pues no. obviamente no. Yo no, se los juro, jamás había escuchado algo así. Pero ahorita que estabas mencionando esta cuestión del SIDA, salón de belleza, Sí. que, bueno, yo no lo he leído, lo poco que sé ha sido por lo que mencionó una de nuestras profesoras y Sí. también por la charla que les decía de Margot Glantz. Lo que ella mencionaba con esta cuestión del SIDA es que creo que en la obra en ningún momento se menciona que es SIDA, pero se sobreentiende o está exactamente. implícito que se Ujú. trata de personas con SIDA Ujú. y que son de alguna forma aisladas o Exactamente. segregadas y también, entonces, lo que sucede con estas personas es que son enviadas a la periferia y entonces, o sea, están a las orillas de la ciudad, los están aislando. Sí. Y a mí lo que me llama mucho la atención cuando ella mencionaba esto es que yo recuerdo el Decamerón, Oh, que es claro. otra de las grandes obras referentes para este tema. Y es que ahí ocurre completamente lo contrario. Las personas ricas, las personas con dinero, las personas que pueden aislarse, salen huyendo de las ciudades y se van al campo. Digo las personas ricas porque son las que tienen casas de campo, que pueden irse y demás. Claro. Y es lo que ocurre. O sea, con la peste bubónica, la gente rica sale huyendo, se va al campo, se va tranquilamente para alejarse de las ciudades y no Ajá. tener esta posibilidad de contagio. Y lo que ocurre en Salón de Belleza es lo contrario, sino que esta gente que está siendo contagiada es la que se está aislando. Sí. Sí, adelante, Bruno. No, a lo que iba era como eso del VIH. Cuando comenzó todo, pues nadie quería hacer exámenes, ¿no? O sea, nadie quería investigar sobre cómo era, qué estaba pasando. Hasta que afectaba a los ricos, ¿no? Ni siquiera así, No. porque lo que se hacía era decir, esto Ajá. no es nuestro problema, es de Ajá. los degenerados, ¿no? Entonces, afectó tanto, mató a tanta gente, Ujú. porque no se hacía la investigación, Sí. bueno, sí, necesaria Ajá. para poder saber cómo controlarlo, encontrar una cura, lo que sea. Sí. Que bueno, sabemos que la cura pues todavía no ha llegado, ¿no? Pero Pero ya Ajá. nadie se muere. no, ya nadie se muere por Por suerte. el VIH, ¿no? Bueno, por el SIDA sí, pero... Pero ya alguien contagiado no está condenado Ujú. a morir. Simplemente tiene que seguir un tratamiento el resto de su Ujú. vida, pero ya no es tan Mortal. feo como en algún momento lo fue. Y eso fue hasta estos, o sea, tuvo que pasar tantísimo tiempo. ¿Por qué? Porque Sí. decían todos, es que yo no soy gay, yo no tengo estas prácticas Ajá. sexuales, se transmite solamente de hombre a hombre, por ejemplo. Ujú. Entonces se pasaba a que el problema es de otros, ¿no? Sí. Es de estas personas. Y eso es lo que hacía más dañina, o bueno, más peligrosa la enfermedad, ¿no? Perdón. Sí, te no, interrumpí. muchas gracias. De hecho, retomando, por ejemplo, a Salón de Belleza,
otra de las características que hay en la literatura de pandemias, pues es el abandono de los rituales funerarios, porque llega un momento en el que empiezan a morir tantos que ya no da, o sea, ya no da abasto, o sea, y es creo que algo lamentable que nos tocó vivir en esta pandemia de COVID. Pero bueno, por ejemplo, en Cronopio, que es otro escritor que documentó una pandemia en el Oriente, también había descripciones bastante desastrosas de gente muriendo en las calles, Diario de una peste seguramente también, y bueno, La peste de Albert Camus, que también es bastante interesante. Incluso pues en la vocación, en la escena final, todos están en la calle muriendo, ¿no? Entonces se empiezan a abandonar este tipo de rituales, y que sucede también en Salón de Belleza, que ahí van a morir, ¿no? Es un moridero, como se le puede conocer a estos lugares. Sí, lo que estaba pensando, no me acuerdo si lo escuché, lo leí o qué, pero sí, precisamente con la peste, ahorita tenemos crematorios, podemos quemar los cuerpos de una forma relativamente eficaz. Y digo relativo, ¿no? Porque no se le puede seguir el paso, ¿no? Pero lo que sucedía es que antes no era tan fácil la posibilidad de cremar a los muertos. Entonces tenían que enterrarlos. Y llegaba un punto en el que había tanta gente muerta que enterraban a decenas en fosas comunes. Sí, claro. Y sin importar si sí sabían de quién era familiar o no, ya nadie se hacía responsable de los cuerpos, quedaban aventados en las calles. Y entonces terminaban en fosas comunes. Y pues es una cuestión muy fuerte porque ya estamos hablando de que desconocían a las personas, las aventaban en las calles. Y entonces no había posibilidad de cremarlos y que, cenizas, y pues ya, como que se pierde esta cuestión de, pues a lo mejor quemas el cuerpo y ese cuerpo ya no tiene la posibilidad de contagiar a más personas. Y ahorita podemos quemar los cuerpos y decir, bueno, hasta ahí quedó, ya no hay más posibilidad de contagio por este cuerpo. Pero estamos hablando de que los cuerpos quedaban en las calles con la posibilidad de contagiar a cualquier persona que pasara cerca. Y aparte de toda la enfermedad, aparte de eso, todos los problemas que acontecen por eso, ¿no? Pero lo que se me hace muy interesante de eso es la despersonalización, o más bien, cómo es que se pierde la identidad de un individuo al ser enterrado, al perder este ritual, porque, como lo decías al principio, ¿no? Es como una incertidumbre de, bueno, mi destino de la vida es venir, vivir, no sé, muchos se ponen objetivos, metas diferentes, pero lo único que tenemos seguro es que vamos a morir. Muchos tienen seguros que van a estar enterrados en algún lugar. Claro. Y eso deja tranquilos también a los que están vivos. Exacto. Que es como, puedo ir a este lugar y ahí está esta persona. Creo que, por ejemplo, no sé si recuerdan la tragedia de Electra, creo, o es esta... Ajá. Que no puede enterrar a su hermano, pero no sé si es Electra. Es Medea. Medea. Okay. Es Medea. Por ejemplo, hay otro ejemplo de por qué es importante el rito funerario, ¿no? Sí, pues con esto del rito funerario, no recuerdo en qué capítulo es, pero recuerdo que en la Ilíada, durante la guerra, hacen pausas para los ritos funerarios. Y es algo muy importante, el rito funerario, de que hay una tregua temporal por parte de Troya y de los saqueos, ¿no? Algo así. Aqueos. Y de los aqueos, que es una tregua para llevar a cabo los ritos funerarios y enterrar a sus muertos. Y es algo súper, súper importante, que incluso en guerra se hace esta pausa para llevar a cabo los ritos funerarios. Y por eso la importancia de que Aquiles no quisiera devolver el cadáver de Héctor y que el rey tuviera así como que decir, oye, por favor, devuélveme el cuerpo de mi hijo, quiero los ritos funerarios, ¿no? Pero Aquiles ya había, pues, destrozado el cadáver de Héctor con los caballos y demás. Es una cuestión muy importante. Sí. Sí, porque, pues, afortunadamente, yo no tuve que pasar por eso, ¿no? Pero me pongo en el lugar de las personas que perdieron familiares y que los perdieron totalmente con sus cuerpos también, ¿no? Como también las personas desaparecidas, bueno, que desaparecen.
Pues sí, todo este tipo de consecuencia que tiene el saber que lo físico de una persona Sí, no sabes dónde está en todo este mundo, como todas las repercusiones que tiene en ti, ajá, anímicamente, claro. psicológicamente, ¿no? Como familiar, como, no Ujú, sé. Entonces, sí, por eso hasta que, hasta que, sí, hasta que empezó a pasar en las noticias este tipo de cosas, este tipo de noticias de que no se dan abasto, hay cadáveres en las calles y todo eso, me di cuenta de la magnitud que es el rito sí, de enterrar a una persona o de cremar a una persona, ¿no? Entonces sí es como, sí. No, sí, 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 completamente de acuerdo. Y creo que todavía estamos bastante jóvenes de esta crisis que se suscitó hace ya casi 2 años. Y yo estoy un tanto como curioso por saber qué es el tipo de literatura que veremos en 10 años, ¿no? O en 5, ¿no? No sé. Va a ser Pues bastante interesante. algo que, lo siento, yo le hago mucha promoción a Margot Glantz, pero es que esa charla es Adelante. muy buena y como autora también me gusta mucho. Se las recomiendo. Algo que mencionaba Margot Glantz, porque lo que le preguntaban en esa charla es si ella va a escribir al respecto. Ella dijo que de alguna forma está como tomando nota o tomando apuntes de lo que está sucediendo, porque ella dice que no puede escribir de algo que todavía está sucediendo. En todo caso, hay Claro. que esperar a que toda esta situación termine, que llegue como a una conclusión o decir, bueno, ya no va a cambiar la situación, ahora va a seguir así, o miren, pues ya terminó, pues vamos a ver cómo retomamos nuestras vidas. Sí, Pero de cualquier forma, hay que esperar a ver a dónde llega esta situación, cómo culmina, para entonces escribir al respecto. Entonces ella dice sí, que no puede escribir sobre algo que no ha terminado y que por lo tanto no tiene posibilidad de reflexionar al respecto en su totalidad porque no ha terminado. Entonces claro. la cuestión es ver hasta dónde llega esto, cómo culmina y entonces a partir de ese momento probablemente se pueda escribir y en el futuro pues sí, igual encontraremos obras al respecto. Sería muy interesante ver qué es lo que surge a partir de toda esta situación. Sí. Hacemos una pequeña pausa que voy a Sí, interrumpir. sí, seguimos. Bueno, después de esa pequeña interrupción, porque pues somos nuevos y se nos ocurrió grabar mientras el sol se metía, entonces, es que llevamos mucho tiempo aquí platicando, ¿no? Sí, bastante. sí, Y sí. después de 2 inicios en falso, se nos fue el tiempo. Sí, 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 pero bueno, que vamos mejorando este formato para ustedes. Y otra característica, igual retomando las características para no agotar el tiempo que tenemos, es el cambio de la conducta humana. O sea, el humano empieza a ser, pues, inhumano, ¿no? O sea, Sí. ¿cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, en The Walking Dead, ¿no? Por mencionar algo de zombies, de que a veces los humanos se cuidan no de los zombies, sino más de los humanos, ¿no? Porque llegan a extremos a ser bastante pues crueles, ¿no? Por ejemplo, pues en La peste de Albert Camus, pues también tenemos como ese tipo de humanos, de doctores en este caso, que se ponen en dilemas. Y en el caso, por ejemplo, me parece que se llama Ensayo sobre la ceguera de Saramago, me parece. ¿José Sí, Saramago? exactamente. También ahí hay una brecha un poco interesante de cómo el humano pues se deshumaniza, ¿no? O sea, en ese sentido pasa a ser muy cruel. Pues lo vimos. Lo vimos, claro, Lo por vimos. supuesto. Y es impresionante. O sea, yo creo, justamente como preguntabas, no creo que como tal haya buena literatura si se piensa desde voy a escribir de la pandemia, ¿no? Sí, claro. Yo creo que sí tenemos que, como dice Margot Glantz, como a lo mejor digerir todo lo que está pasando, Exacto. todo lo que va a pasar, porque esto todavía no se termina. Ver nuestras consecuencias como humanos, qué sigue, qué pasos siguen, qué vamos a hacer después, ¿no? Sí. De que todos estemos vacunados, de que dejen de salir variantes, porque esto sigue. Entonces, yo creo que este cambio en los humanos
en la personalidad, en la psicología de cada uno. Sí, sí, sí. Porque no sé ustedes, pero yo creo que todos empezamos a tener en cuenta más Mente. todo de que escrito por el A lo del mejor COVID. podríamos tener literatura escrita durante la pandemia. Ujú. Sí. Y a lo mejor eventualmente no sé en cuánto tiempo veamos como de, esto es lo que se estaba escribiendo En ese mientras se momento. vivía. Exacto. Ajá. Y entonces tener la literatura de el momento, Ujú. pero no sé, en una década o 2 décadas tener literatura ya más reflexionada, ya más Sí. pensada, Ujú. ya más... Con juegos, porque es que Ajá. luego podría ser obvio, ¿no? Así como de que, bueno, te voy a contar lo que tú viviste. O sea, no digo que esté mal, Ajá. pero yo me pongo en eso, porque lo he pensado, de Deberíamos. Ajá. escribir. Exacto. Y digo, pero pues, ¿qué digo? O sea, ¿qué digo de cómo le hago para hacer o reflexionar sobre algo que todavía no sé qué va a pasar, ¿no? O sea, Sí, claro. Es que es como, eso. bueno, nos Sí. encerraron. Yo creo que el interés estaría más que nada en el futuro. O sea, que no sé, en 50 años, en 100 años dirían... A lo mejor en 10, 20. No, Quizás. pero pensar como de, nosotros no tenemos ni idea de cómo fue esto, pero tenemos todo lo que fue escrito por las personas en ese momento, Ujú. mientras estaba sucediendo. Yo le encontraría como más valor, no porque ahora no tenga valor, sino que en el futuro podrían darle más valor a lo que se está escribiendo ahorita. Porque, pues, como tú dices, para nosotros es como de, pues es que yo también estoy aquí. O sea, ¿qué me dices si yo también estoy aquí, estoy viviéndolo? Tal vez no de la misma forma que muchas personas, pero Sí. estamos viviéndolo de alguna forma. Entonces yo creo que el valor de lo que se está escribiendo ahorita igual se lo encuentran en el futuro, Ujú. en decir, bueno, yo no viví esto, pero es Sí, muy sí, sí. interesante. O sea, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí hay alguien que tenga mucho talento, que sea muy bueno para poder captar todo esto en estos años, ¿no? Que hemos Sí, vivido, claro. que son 2. A lo mejor sí hay, ¿no? Pero yo de lo que he leído, de lo que ha salido, Sí, claro. pues sí digo, pues que me cuentes. que me estás tratando de vender. No, bueno, no así, Sí. pero yo creo, es lo Ujú. que creo, a lo mejor me equivoco, pero pues esperemos, vamos a ver, el tiempo lo dirá. Sí, por ejemplo, ahorita que hablas, tengo dos obras cinematográficas, por decir algo, que tienen una perspectiva un tanto diferente sobre la pandemia, pero pues sigue siendo literatura que es, literatura que se hizo en la pandemia. Contagio, una película, no, perdón, Inmune, una película que salió justamente en el 2020, que está bien panfletaria, la verdad es una película muy mala, no la recomiendo. O sea, realmente está exprimiendo el miedo de la gente. Es una herida muy, muy reciente como para hacer algo así, ¿no? Y, por ejemplo, creo que tú habías visto algunos capítulos de Sweet Tooth, creo que me parece. Está bonito, pero la verdad es que, no sé, también panfletaria quizás. Pues yo vi creo 2 capítulos, escasamente, y es Sí. que me aburrió mucho, Sí. entonces dije, pues mejor me pongo a ver otra cosa. Es que es lo que justamente dices, o sea, ¿cómo me vas a contar algo que estoy viviendo yo, no? Está padre por cómo lo coloca. ¿Cómo Sí. lo coloca? La visión de estos niños que de repente salen y nacen con esto y no hay explicación. Y lo primero que Sí. hace es lo que te digo, es el tema de sale algo que no conocemos, los agregamos, bueno, hacemos que el problema sea de otros Sí, claro. para que nosotros estemos cómodos, sintiéndonos cómodos en decir, bueno, no es mi problema, ¿no? Pero después sí es el problema de todos, ¿no? Sí. Me recordó mucho, o sea, el inicio me recordó muchísimo a, no sé si han visto, ¿Qué será? es un anime, ay, lo estoy viendo con mi novio, ay, ¿cómo se llama? Es héroes, superhéroes, Ah, la My de... Hero Academia. My Hero, ajá. Ah, ok. Nunca la he visto, pero sí Academia. la conozco. Y literal el inicio es como, pues esto empezó. No sabemos cómo, pero empezó, ¿no? Ah. Y lo siento muy así y siento que la serie sí me prometía lo vamos a desarrollar poco a poco. Pero ese poco a poco me tardó mucho y no me gustó. Suele pasar. Y bueno, ya como para darle un tanto de cierre a estos elementos comunes y quizás no sé ya cuánto llevamos, pero otra de las cosas que
yo agregaría a estos elementos de la pandemia como motivo literario es la incapacidad del Estado ante una crisis. Creo que nos damos cuenta un tanto de cómo el Estado, dentro de sus tantas vertientes, es un tanto incompetente ante crisis pues mayores, ¿no? O sea, en las literaturas, ¿no? Sobre todo en las apocalípticas, pero pues en Grecia, por ejemplo, con lo que mencionabas de este emperador que no pudo controlarlo. Que al Inglaterra. final el emperador también murió por lo Exacto. mismo, por la misma enfermedad. Así el Estado como un, Claro. como un culpable, pues sí. Y un culpable. ente que se ve superado. Exacto, que se ve superado. Lo vimos con nuestro gobierno, con el de otros países, Sí, sí, sí. que toman las medidas que ellos creen pertinentes, Sí, pero no se adaptan a la realidad de cada uno de nosotros, ¿no? sí, Entonces, por supuesto. pues sí, lo superan porque no están sensibilizados a la vida de todos, ¿no? Ujú. Y es que esto es muy difícil, Sí, por porque supuesto. somos un buen, por ejemplo, nosotros somos Sí, más claro. de 126 millones de mexicanos más o menos. Entonces, todos vivimos en condiciones diferentes. A lo mejor sí, un sector es un poquito más prototípico de mexicano, Sí. pero igual no es lo mismo. Y todos vamos a sufrir. Bueno, ya, perdón. Sí, no, está Y viene lo perfecto. peor, no, no es cierto. Y bueno, nada más como por decir algo que ahorita me hizo sentido con lo que dices de que somos muchos, es verdad, somos muchos, y eso refleja otro problema. Que antes quisiera citar, por ejemplo, el libro de Richard Matheson de Soy Leyenda, el final. Si no quieren ser spoileados, pues adelántenle unos segundos. Pero Ay, bueno. ¿y yo qué hago? ¿Así? No, no es cierto. El final, pues nuestro protagonista es encarcelado, se da cuenta de que es el último hombre en la faz de la Tierra, un tanto como el último hombre de Mary Shelley, otra gran obra de epidemias. Se da cuenta de que todos, ya la humanidad, todos son vampiros, ¿no? Y él es el único hombre. Entonces, para los ojos del vampiro, él es la normal, ¿no? El otro. Es el otro. Es bien interesante porque eso me hace pensar bueno, seguramente ustedes vieron en TikTok o en Instagram que cuando el humano se encerró, un buen de criaturas o de animales empezaron a regresar a las ciudades. Recuperar sus espacios. Y eso me hace pensar qué es realmente lo normal en la Tierra, ¿no? O sea, si no es el humano, ¿acaso es un tanto cliché, ¿no? El humano es el virus verdadero, ¿no? Pero sí me hace Pues pensar qué es lo normal, Pues entonces. es que no somos seres sustentables, ¿no? O sea, Sí. desde mi punto de vista, somos muchos. Ay. ya vino el Y FBI. yo, ay, espera. Y yo, te estás pasando, dice. Es que me están marcando. Ok. Bueno, estamos de regreso después de esa. Pausas breves, muy breves, de un Sí, segundo sí, para sí. ustedes. No, sí, pero pues un tiempo acá. Les iba a decir que, pues bueno, prácticamente esos fueron algunos apuntes que tengo. Faltaban más cosas, pero pues ya el tiempo apremia y si quieren podemos hacer una segunda mesa si les gustó. Si no, pues ni modo. Sí, yo también me Ya quedé. llegaron hasta aquí. Sí, me quedé con algunas cosillas por ahí anotadas por si Sí. A lo salía mejor en el una tema. de catástrofes podría ser. ¿Podría Sí, ser? apocalipsis. ¿Podría ser? Ciencia ficción. O zombies. Zombies. Yo no sé mucho de zombies. Está bien interesante también el tema. Sí, pero yo creo que ya sí es oportuno ir cerrando esta conversación. Creo que ya llevamos como una hora. Algo más Sí. grabando, pero probablemente esto quede como de una hora. Sí. Perdónenos, también estamos un poco chavos en esto de grabar con video y demás, pero pues echando a perder se aprende, dice, ¿no? Entonces, pues sí, gracias Bruno por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme. Como siempre. Siempre es un placer tenerte Ya eres aquí. parte. Muchas sí. gracias. Y gracias a Juan también Sí. por acompañarnos en esta conversación. Siempre está ahí detrás de micrófonos. Sí. Este es mi... Pero bueno, gracias burbujitas por quedarse hasta este momento. Gracias por Hey.
por acompañarnos y nos vemos a la próxima. Sí, hasta luego. Bye.